Se escucha, ¿no? Sí, profe. Ok, genial. Bien. El con- Aclararon con el contador, Adolfo, la duda que tenía en la clase pasada de los anticipos, de si anticipaban, anticipaba el porcentaje y demás. ¿Les habló de eso? Sí, profe, habló de eso. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Cómo era al final? ¿O no quedó claro? Buenas tardes, profesor. Eh, Buenas. Disculpe, yo llegué tarde a la clase del profesor Alegre. Eh, para mí no quedó claro porque ya agarré lo último. Ah, ok. Bueno, alguien eh, que haya estado y que quiera contar cómo, qué fue, a qué conclusión llegaron. Bueno, en definitiva es como yo les dije, si yo después hablé con él, le planteé justamente si él le planteó el tema, porque yo le dije a él que existía esa duda. Así que si después hay algo que no quedó claro y quieren preguntar, lo volvemos a, lo volvemos a pensar entre todos. Bien, ¿cómo se están preparando para el examen a esta altura? Más o menos ya tenemos todos los conceptos claros, ¿no? ¿Estamos en condiciones de resolver un examen? Profe, el horario del parcial, ¿cuándo es? ¿Qué hora es, perdón? A las 2 de la tarde El anterior. como el anterior. Ujú. Bueno, está subido el aula virtual, no sé si ya lo vieron en la parte de enlaces, ¿sí? Vieron que hay material audiovisual de cada bolilla y de la bolilla 7, que es el de créditos y pasivos que estábamos viendo hasta la clase anterior. Hoy se subió la resolución del práctico 7.9, la endeuda sociedad anónima, que lo grabé yo, digamos, hoy a la mañana. Si lo quieren ver, se resuelve ese práctico, el 7.9, que está bueno porque es un práctico específicamente de pasivos, ¿sí? Y son varios pasivos. Tenemos pasivos laborales, todo lo que es sueldos y jornales, medición inicial y medición al cierre. Tienen deudas fiscales también, deudas para CONAFIP. Tienen un préstamo bancario, medición inicial y medición al cierre. Y tienen deudas comerciales, ¿sí? Todo lo que sea proveedores en moneda nacional y moneda extranjera, también medición inicial y medición al cierre. Con lo cual, con ese práctico más todo lo que ya vimos de pasivos en especie, ya estarían en condiciones eh, de resolver cualquier ejercicio de deudas, ¿no? De pasivos. Así que bueno, los invito si quieren mirar y resolver, estaría bueno que lo hagan antes del parcial, pues les va a quedar, van a estar mucho más entrenados, digamos, para cualquier cuestión del parcial. Bien. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta antes de empezar? ¿De algo? ¿Está todo claro? Todo claro, no, profesor. Todavía quedó alguna duda. Por lo menos yo tengo la duda sobre el costo amortizado. Ajá, a ver.
¿Cuál es la duda? La duda es, si me da el capital, ¿sí? La duda, Ajá. ¿sabe dónde radica? En el tema de la, ¿cómo es? En el tema de la tasa. Sí. Yo tomo el capital, lo multiplico por la tasa, me da capital más intereses, ¿no es cierto? Después saco la diferencia, me da el interés, y si hay pagos, le resto los pagos. Sí, Es así. claro, La tasa se mantiene desde la primera a la última cuota. claro. Muchas gracias, profesor. Exactamente así como decís. Profe, si yo hago la medición por costo amortizado o tomo el otro criterio a tasa pactada, ¿me tiene que dar siempre lo mismo que mis libros? Sí, Ah, ok. es lo mismo. ¿No te dio? No, no, era una duda mía nomás. Ok, sí, debería dar lo mismo. Fíjense este ejercicio que les digo que está subido al aula virtual. Mucho se mide con costo amortizado. ¿Sí? Entonces ahí les va a quedar, hay préstamos, ahí todo un poco, así que ahí les va a quedar más claro. Bueno, Otra ¿otra pregunta mía. duda? Sí, otra pregunta mía. Sí. A los ejercicios que estamos acostumbrados a hacer sobre deudas, bienes de cambio, bienes de uso que van a entrar en el parcial, tenemos que agregarle la inflación. No sé si van a tomar con inflación. El año pasado me parece que sí se tomó con ajuste, pero si llegaran a tomar con ajuste por inflación, no debería haber problema. ¿En dónde, en qué parte ustedes se pierden, digamos? Sería más de lo mismo que hicieron para el primer parcial. Por el tiempo, profesor, más que nada. Sí, a ver, acá no van a tener que van a tener que armar seguramente todas las partidas monetarias y las no monetarias y que les cierre y demás. Pienso yo, la verdad no sé, pienso yo que van a ser mini casos en donde tal vez si se les toma, no sé, bienes de cambio, tendrán que ajustar, vieron cómo hicimos los ejercicios, tendrán que ajustar los bienes de cambio a moneda de cierre y calcular los RPT en términos reales, pero no es que van a tener que hacer todas las monetarias, las no monetarias y demás. O sea, va a ser bienes de cambio, ajusten bienes de cambio, digamos. Eh, qué sé yo, los intereses en créditos y deudas, bueno, calcular esa parte del APNE para dejarlos en términos reales también. Eh, va a ser eso, o sea, no es que van a tener que hacer todo el cuadro de RECPAM, de APNI que le cierre y registrar el ajuste de ventas, de CMB, de capital, todo eso no. Entiendo yo que no, la verdad no sé. Mañana vamos a ver un caso, un parcial, estoy viendo cuál, un segundo parcial y bueno, lo vamos a resolver entre todos. Otra pregunta, profesor. Va a ser virtual, sí, va a ser como, se pidió que el examen sea presencial, pero la facultad no dejó, entonces va a ser presencial, va a ser virtual. Profesor, ¿y lo de la empresa de referencia, cuándo tenemos que entregarlo? Y los chicos le van a estar avisando ahora, yo les pedí que les avisen, esta semana deberían presentar algo del ajuste por inflación, no sé, estuve recibiendo consultas, no sé cómo les estuvo yendo con eso. Sí, nosotros estamos haciendo los ajustes, hicimos toda la parte del AMNE, del REPAN, nos reunimos para hacer el ajuste, por eso decía. ¿Y Porque cómo le fue? ¿Le cerró? estamos en eso, profesor. Ajá. Porque como estamos con el parcial también, si nos da unos días más para presentar, aunque sea la otra semana, regio. Sí, acuérdense que la otra semana ya tienen el recuperatorio. Ustedes para la otra semana tienen que estar haciendo la medición al cierre. ¿Sí? Eh, con lo cual, bueno, ahora los chicos, los docentes les van a pasar las fechas y la próxima semana seguramente vamos a tener que juntarnos
como para charlar de cómo tienen que hacer la medición al cierre, que es más de lo que estamos viendo, ¿no? Pero si ustedes llegaron a estar medio perdidos, como para ubicarlos en tema. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta, duda de algo? De créditos pasivos, bienes de cambio, todo lo que estuvimos viendo, bienes de uso. Está todo claro, sabemos los criterios de medición de cada cosa. O empezamos. La idea de hoy es dar inversiones. Entiendo que con el contador ustedes ya vieron algo de teoría de inversiones. La idea de ahora es dar un práctico de eso, de inversiones. Si no hay dudas, empezamos con eso. Ok. Bueno, les voy a compartir pantalla. Segundo. Bueno, vamos a comenzar con la guía de la guía del módulo 8. ¿Sí? Esto, yo no hago el parcial, supongo que va a entrar, y si no entra, va a entrar para el recuperatorio. ¿Sí? Este es el rubro de caja y bancos y de inversiones transitorias. Y vamos a resolver el ejercicio 8.2 de acciones con cotización y el 8.3 de depósitos a plazo fijo en moneda nacional y en dólares. Consideren que para empresa de referencia ustedes tienen un plazo fijo, así que tienen que hacer lo que yo les voy a explicar. ¿Sí? Vayan anotándose, como les digo, vayan anotándose. Pero bueno, antes que nada, hablemos de inversiones. A ver, ¿qué entendemos por inversiones para la contabilidad? ¿Qué entienden ustedes? A ver quién me ayuda. ¿Alguien, en función de lo que vieron hoy, o algo que traiga de otra materia, que entiende por inversiones? Son aquellos fondos que el ente ocioso que el ente trata de colocar para tener una inversión. Bueno, sí, vamos. Claudia plantea que son activos que generan una rentabilidad. Bueno, Emilio dice que implica colocar fondos para obtener una rentabilidad. Ok. Sí, básicamente las inversiones desde el punto de vista de la contabilidad implica afectar fondos, por decirlo de alguna manera, a actividades diferentes a la actividad principal del ente, de tal forma de obtener una rentabilidad, tal cual como ustedes están diciendo. Tiene que ser aplicar esto a una actividad diferente al de la empresa. Entonces, cuando hablamos de inversiones, encontramos dos tipos de inversiones. Las inversiones transitorias, que se clasifican dentro del activo corriente, y las inversiones permanentes, que se clasifican o se exponen, mejor dicho, generalmente dentro del activo no corriente. ¿Sí? Seguramente así abrieron su plan de cuentas. Dentro de las inversiones, o sea, las inversiones transitorias son transitorias porque uno las adquiere con el objetivo de obtener una rentabilidad y de enajenarlas, digamos. Las va a mantener transitoriamente y después las va a vender. Son ejemplos de estas inversiones, por ejemplo, la moneda extranjera podría ser una inversión transitoria si es que yo tengo los dólares o la moneda que sea con ese objetivo, ¿no? de inversión y de jugar con el tipo de cambio. Un plazo fijo es una inversión. El plazo fijo puede estar en pesos o en dólares, pero es una inversión. Yo destino esos fondos para obtener una rentabilidad, que en el plazo fijo es un interés. Puedo adquirir acciones, ¿sí? Acciones que cotizan en bolsa
Y el objetivo acá, más que mantener la acción y de participar en el capital accionario de una compañía, el objetivo en este caso es jugar con la cotización, ¿no? A medida que se va modificando la cotización, el valor de cotización, yo voy obteniendo una diferencia de cotización positiva o negativa, si ocurriera. Lo mismo puede ocurrir con los títulos públicos, que cotizan. Yo quiero obtener una ganancia con esa cotización, ¿sí? Todas esas son inversiones transitorias. Después tenemos inversiones permanentes, que yo no las adquiero con el objetivo de venderlas, sino que yo las adquiero con el objetivo de mantenerlas, y por eso se mantienen en el activo no corriente. Por ejemplo, una inversión podría ser una inversión permanente cuando yo adquiero acciones que generalmente no cotizan, con el objetivo no de venderlas ni nada, sino de participar en el capital accionario de una empresa. Y yo quiero participar en el capital de una empresa, entonces adquiero las acciones y depende de la cantidad de acciones y el tipo de acciones que yo adquiera, voy a tener diferentes votos en la asamblea de accionistas como para hacer a la voluntad social, y cuando esta empresa distribuya dividendos, yo voy a ganar algo porque justamente tengo parte del capital, ¿sí? Ese es un ejemplo de acciones, de inversiones transitorias. Un segundito. Otro tipo de inversiones son las propiedades que uno tiene para alquiler. Supónganse que yo tengo la misma empresa de referencia que vende productos de materiales de construcción. Puede ser que tenga inmuebles, por ejemplo, destinados al alquiler. Esas también son inversiones, si vamos al caso, inversiones en su naturaleza permanentes, ¿sí? O tal vez yo no tengo un inmueble, tengo un rodado que lo destino a otra actividad, ¿sí? Esas son inversiones. Con lo cual, fíjense que cuando hablamos de inversiones hablamos de diferentes clases de activos, ¿sí? Que se parecen siempre a otros. Por ejemplo, el plazo fijo que devenga intereses, ¿a qué tipo de activo se parece que estuvimos estudiando? Corriente. Es un activo corriente, sí, pero ¿qué tipo de activo estuvimos viendo? Bienes de cambio, créditos por venta, bienes de uso. ¿A qué tipo de activo se parece un plazo fijo? Si devenga intereses, si yo voy a cobrar intereses. Inversiones. Créditos por venta. A los créditos por venta se parece, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En el rubro de inversiones tenemos un montón de conceptos que copian los criterios de medición de otros rubros que ya vimos, ¿sí? Con lo cual, si ustedes entendieron bien créditos, si entendieron bien pasivos, si entendieron bien bienes de cambio, bienes de uso, analizando la naturaleza de las inversiones, seguramente ya vamos a conocer cuál es su criterio de medición, ¿sí? Por ejemplo, los plazos fijos va a ser el tratamiento muy similar a los créditos, porque en definitiva es un crédito, si vamos al caso, por su naturaleza es un crédito, ¿sí? Un inmueble que yo lo tengo para alquiler, ¿a qué se parece? Dentro de lo que vimos. Un bien de, ¿eh? Bien de uso. Un bien de uso. Entonces, seguramente tenemos que pensar en depreciar el inmueble que yo tengo para alquiler. Después vamos a ver si la normativa me lo permite o no, pero seguramente por ahí va a andar su criterio de medición. Esto les aclaro porque siempre que ustedes tienen que explicar el criterio de medición de las inversiones, imagino yo, debe andar por ahí algún apunte desde hace años dando vuelta. Entonces todos dicen lo mismo. ¿Y qué dicen? Sí, que hay que tener en cuenta el plazo, qué sé yo, y que se miden al BNR, no sé qué. Y hay que ver, digamos, o sea, no todas las inversiones se miden igual, ni es al BNR, ni nada. O sea, puede ser, pero hay que ver el caso. No es que todo, porque si son transitorias, porque el plazo menor a un año, se miden al BNR, como ustedes en general, ¿no? Siempre escriben. No es así, o sea, ya estamos viendo que depende del tipo de inversión, va a tener un criterio o va a tener otro.
¿sí? Y siempre para saber el criterio de medición, tenemos que pensar en cuál es su destino más probable. Y ahí ya sabemos, ¿sí? Que el destino puede ser la venta o la transacción en un mercado, y si ese es el destino, se va a medir en principio valores corrientes, ¿sí? Si el objetivo es usarlo o mantenerlo hasta su vencimiento, se va a medir a su costo amortizado, digamos, en el caso que devenga intereses. ¿Sí? Si su objetivo es usarlo en la actividad, se va a medir a su costo o costo histórico ajustado, depende. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son los criterios en general. Vamos a analizar eso. Vamos entonces a la actividad 8.2, que es caso de acciones con cotización. Dice, el 16 del 9 se adquieren 1000 acciones de Telefónica a 100 pesos con 30 por acción. La liquidación del agente de bolsa, donde se tiene abierta una cuenta, incluye 1% en concepto de comisiones. El monto de la compra incluye dividendos declarados por 3.000 pesos. Fíjense, el monto de la compra, estos 100 pesos por acción, incluyen dividendos, ¿sí? Declarados que tienen estas acciones de 3.000 pesos. A cobrar el 4 del 10. Nosotros esto lo vamos a hacer el 16 del 9, la compra. Los dividendos están declarados, pero se van a cobrar el 4 del 10. Y el 18 del 11 se vende el total de la tenencia, a 120 pesos cada uno. Otros datos, tenemos la cotización. A cada fecha, al 16 del 9, cada acción valía 100,30, al 30 del 9, 100,50, 110 al 31 del 10, y a la fecha de venta, las acciones valían 120. Las comisiones del agente de bolsa por compra o venta son del 1% del valor de cada acción. Entonces, se solicita realizar las registraciones correspondientes al reconocimiento inicial, midiendo y determinando los resultados que correspondan al 31 al 10 y al momento de la venta. Bien. Entonces, ¿cuál es el criterio de medición inicial de las acciones? Y no busco que me digan específicamente, pero díganme, si ustedes no saben, tiren el criterio de medición inicial en general, ¿cuál es? Al costo. Al costo, muy bien. Siempre va a ser al costo. Que en este caso, ¿qué significa costo? Valor de contado más gastos necesarios, ¿no? Entonces, acá tenemos 1000 acciones por 100,30 por acción, y a su vez nos cobra, el agente de bolsa nos cobra un 1% en concepto de comisiones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a registrar por acá. Tenemos acá, tenemos las 1000 acciones por 100,30 por acción, tenemos un total de el valor de cotización y lo que nosotros vamos a pagar por estas acciones de 100.300 pesos. ¿Sí? A su vez tenemos la comisión del agente de bolsa, que es un gasto necesario para adquirir esto, ¿sí? Que es el 1% del total. 1.003 pesos. Pero lo que nos dice el práctico es que este monto, este precio que nosotros estamos pagando acá, tiene dividendos declarados, ¿sí? Con lo cual, lo que nosotros vamos a hacer es separar los dividendos y exponerlos aparte, como otro activo. Por eso yo estoy poniendo acá dividendos declarados menos 3.000, que es lo que decía el práctico, ¿no? Dice, el monto de la compra incluye dividendos declarados por 3.000, que no están cobrados, obviamente, se van a cobrar el 4 del 10. Entonces yo los voy a netear de este importe porque están incluidos acá adentro. Yo los voy a netear porque yo los voy a reclasificar, ¿sí? Entonces, la medición inicial va a ser igual al valor de contado de la transacción, menos los dividendos que están declarados, más los gastos necesarios, que en este caso es la comisión del agente de bolsa. Este es el valor de incorporación, ¿sí? Ese es el valor de incorporación.
y es lo que vamos a registrar acá. Esta es la medición inicial. Damos de alta las acciones con cotización. Los dividendos a cobrar también los reconocemos. No es que yo resto y me olvido de los dividendos. Los voy a registrar, pero en otra cuenta de activo, de otros créditos que se llama dividendos a cobrar por 3.000 pesos y se me va a debitar de mi banco, si quisiera, el total de la operación, ¿sí? Que eran los 100.300 más los 1.003 pesos de la comisión del agente de bolsa, que es lo que tenemos acá. Y de esta forma me cierra el asiento, ¿sí? Es muy común que ustedes se olviden de reclasificar los dividendos a cobrar, ¿sí? Anótense los dividendos a cobrar, yo los registro, no es que no existen, yo los tengo el derecho a cobrar esto, pero no está dentro del valor de la acción, lo registro aparte en otra cuenta. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Alguien no entendió? Todos entendimos. Bueno. Vamos a analizar, esto es medición inicial. Entonces, medición inicial de las acciones. No, la comisión se activa. Forma parte del valor de incorporación. Es como un flete, no es un resultado negativo, se activa. Bien. Esto es medición inicial de las acciones, o sea, valor de cotización, más gastos del agente de bolsa, o sea, gastos necesarios, menos los dividendos declarados, ¿sí? Que no es que no los registro sí bajo la cuenta de dividendos a cobrar, ¿ok? Ahora, ya hicimos la medición inicial, vamos a empezar a pensar cuál es la medición periódica, porque cualquier medición posterior al inicial va a ser periódica. Entonces, ¿cuál sería el criterio de medición? A ver, vamos a hacer el caminito que yo siempre les dije que hay que hacer. Estamos hablando de un activo que en el caso de las acciones con cotización, y en función de lo que estuvimos ya charlando, ¿cuál es el destino más probable de las acciones? Siendo que cotizan. Sería su venta, profe. Su venta, ¿no es cierto? ¿Alguien opina otra cosa? La venta, ¿no es cierto? Ese es el destino más probable. Entonces, si la venta es el destino más probable, ¿cuál es su criterio de medición general? Valores corrientes. Valores corrientes, ok. Ahora, dentro de valores corrientes, analicemos qué valor corriente. ¿Qué característica tienen las acciones con cotización? ¿Son de fácil comercialización o no? Sí. O sea, ¿qué característica tiene cualquier cosa que cotice? ¿Yo puedo vender fácil o no? Debe ser fácil comercialización, sí. Es de fácil comercialización, o sea, yo vendo en el momento que yo quiera, digamos, no necesito ir y buscar un oferente, digamos, voy, entro a la página donde opero yo, voy y vendo, ya está. No es que yo tengo las acciones, digamos, ¿entiende? Entonces, como son de fácil comercialización, uno vende cuando quiere. ¿Cuál es el criterio, cuál es el valor corriente que le corresponde? El valor neto de realización. El BNR, ¿no es cierto? Exactamente, el BNR. Valor neto de realización era precio de venta de contado menos gastos directos de venta, ¿no es cierto? Entonces, el precio de venta de contado va a ser el valor de cotización porque es de mercado transparente, aparte, o sea, yo no puedo elegir el precio, yo vendo lo que hay que vender. Entonces va a ser el valor de cotización que tenga al momento de la venta, ¿sí?
menos gastos directos de venta, ¿no es cierto? Eso es BNR. ¿Cuál es el gasto directo de venta que yo tengo acá? La comisión. La comisión, porque la comisión me cobran para comprar y para vender. Entonces ya sabemos que en la medición periódica, las acciones con cotización se miden a su valor de cotización al momento de la venta, ¿sí? Menos los gastos de venta, que son en la comisión del agente de bolsa. Eso es BNR de la acción. ¿Vieron? Más o menos, analizando lo que ya sabemos de los activos y sus criterios en general, sacamos cuál es el criterio de medición acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de hacer nada, esto compramos el 16 del 9 y los dividendos se cobraban el 4 del 10. Entonces, como yo lo voy a cobrar, vamos a asumir que me depositan en mi cuenta bancaria y vamos a dar de baja el crédito, ¿no? Este crédito que teníamos acá lo damos de baja. Acá cobré los dividendos, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es calcular la medición al 31 del 10. Entonces, yo tengo 1000 acciones. ¿Cuál es la cotización al 31 del 10? 110. De acá. Con lo cual, la cotización total es 110.000 pesos. Tengo la comisión del agente de bolsa, que era el 1% de la operación. Y el BNR va a ser el precio de venta menos los gastos directos de venta, es decir, 108.900 pesos. ¿Sí? Esta es la medición que tienen que tener estas acciones al 31 de octubre. Tengo que hacer un ajuste y la verdad no sé. ¿Qué hago? Mayorizo. Miro hasta ahora. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto figura en libros mis acciones? Bueno, si yo mayorizo me va a figurar en los 98.303 pesos. Así que fue el único movimiento que hicimos. Entonces, la diferencia entre el BNR y la medición inicial va a ser 10.597 pesos, que es la diferencia de cotización. ¿Qué tipo de resultado, que ya venimos hablando mucho de esto, es diferencia de cotización? Por concepto, ¿qué tipo de resultado es? Estoy comparando con un valor histórico, un valor corriente. ¿Qué es esto? Resultado por tener. Es un tipo de resultado por tenencia que puede ser positivo o puede ser negativo. En este caso es positivo. Entonces vamos a registrar acciones con cotización a diferencia de cotización. ¿Sí? De tal forma de que yo vuelvo a mayorizar y el mayor de acciones con cotización va a figurar ahora en 108.900 pesos. Si estuviéramos en un contexto de inestabilidad monetaria, tendríamos que ajustar por inflación las acciones con cotización, llevando la medición inicial en el cuadro de apnea al costo histórico ajustado y con el costo histórico ajustado comparar con el BNR y ahí obtendría la diferencia de cotización, pero en términos reales, ¿sí? Ahora está en términos nominales, como para ir relacionando qué deberían hacer si acá existiera inestabilidad monetaria. Antes de hacer esta comparación, esta medición inicial la deberían reexpresar a este mismo momento, el 31 del 10, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué ocurrió? El 18 de noviembre se vende la totalidad de la tenencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer el 18 del 11? En general, digo, ¿qué tengo que hacer? Dar de baja las acciones. Dar de baja, sí, pero ¿cómo yo sé a qué valor doy de baja? ¿Qué tengo que hacer para saber, conceptualmente, qué tengo que saber para saber a qué valor tengo que dar de baja? La cotización de la fecha. Pues. Sí, pero ¿cómo se llama eso? El tipo de cambio, profe.
Está bien, pero que eso es específicamente, pero en general, o sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho, cuando vamos a dar de baja un activo, tenemos que hacer qué? Lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Medición. Medición. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer la medición, pues yo tengo que calcular por qué valor lo doy de baja y qué resultados se generan en consecuencia. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes me dijeron está bien, pero eso que ustedes me están diciendo, tal vez de manera intuitiva, es medir, porque justamente ustedes quieren dar de baja por el valor correcto. Entonces, es lo que vamos a hacer. Antes de registrar la baja, vamos a ver en el momento de la venta, en el momento de la baja, cuánto vale el activo, ¿no? Entonces tengo las 1000 acciones, que la cotización al momento de la venta debería ser 120, que es lo que figura acá. Total de las acciones, lo que valen las acciones al momento de la baja, 120.000 pesos. A su vez tenemos la comisión del agente de bolsa y el BNR al momento de la baja, porque este es el criterio de medición. Hay que medir con el criterio de medición, obvio, y el criterio de medición es BNR. Entonces el BNR al momento de la baja es 118.800 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo mayorizo en este momento, la medición es 108.900, lo que teníamos acá. La diferencia, 9.900 pesos, es la diferencia de cotización. Entonces yo puedo hacer de esta manera, antes de dar de baja, puedo ajustar primero las acciones, aumento su valor en 9.900 pesos, reconozco la diferencia de cotización, de tal forma que si yo ahora mayorizo, mis acciones pasaron de 108 a 118. Y luego doy de baja. ¿Sí? Acredito o se acredita en el banco el importe a las acciones con cotización en la medición que yo calcule. O es usual este asiento hacerlo en uno. ¿Cómo sería en un asiento? Sería el banco, se acredita todo el importe, ¿sí? Tenemos la diferencia de cotización, la diferencia de cotización, y las acciones las damos de baja por su valor histórico, que en definitiva es el neto, es esto menos esto. Y me va a dar también. O sea, estos dos asientos yo los puedo hacer en uno. Banco, la única vez que aparece es esta. Diferencia de cotización, la única vez que aparecen los dos asientos es esta. Y acciones con cotización, primero aumenta y después doy de baja. Como están en columnas contrarias, yo puedo dar de baja por el neto, que es 108, que era esta medición anterior. ¿Sí? Acá yo estoy dando de baja por la medición anterior, pero no quiere decir que yo no lo haya medido. Yo medí porque de hecho tuve que haber aplicado el criterio de medición para saber cuál era la diferencia de cotización, digamos. Pueden hacer de la manera que ustedes quieran. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo cómo se miden las acciones? ¿Puede explicar una vez más, profe? No me quedó muy en claro. A mí no me quedó claro, profesor, ¿por qué si se vendió por 120.000 después desaparece? A ver, vamos por parte. Maximiliano, ¿qué parte no te quedó claro? ¿O desde qué parte? Desde el principio. ¿Desde todo? No. Desde que se hace la venta, digamos, y hay que dar de baja. Ah, bueno. Vamos a hablar del momento de la venta. Un segundito.
Momento de la venta. Vamos a vender la totalidad de las acciones. Tenemos las 1000 acciones por la cotización de 120 pesos al momento de la venta, ¿sí? Con lo cual el valor de cotización de las acciones es 120.000 pesos. A nosotros no nos van a acreditar los 120.000 pesos cuando vendamos. Nos van a acreditar esto menos la comisión del agente de bolsa, ¿sí? Que es 1.200 pesos. Con lo cual, la medición de estas acciones va a ser su BNR otra vez, que en el momento de la venta es de 118.800 pesos. Pasa de 108.900 a 118.800, ¿sí? Con lo cual, tengo una diferencia otra vez de cotización de 9.900 pesos, ¿sí? O sea, las acciones que yo voy a dar de baja, ahora vale 118.800 pesos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, antes de dar de baja, en esta 100 doy de baja. En esta 100 doy, hago A acciones. Antes de dar de baja, yo voy a ajustar la medición, ¿sí? Para dar de baja por el valor que corresponde. Entonces, para ajustar, yo sé que las acciones tienen que valer 9.900 pesos más. Debito ese importe a diferencia de cotización. De tal forma que si yo vuelvo a mayorizar acciones con cotización, ahora sí va a valer 118.800 pesos. Valiendo este importe, ahora sí doy de baja las acciones a acciones con cotización por los 118.800 y en el banco me van a acreditar los 118.800. ¿Sí? Me van a acreditar el neto. ¿Hasta acá estamos? Ahora sí, profe. Ok. ¿Se entendió por qué lo mido a 118 y no a 120? Sí, profe, por la comisión. Ok. Bueno, entonces, así se miden las acciones. He visto en años pasados que tenían que hacer prácticos así y reconocían un resultado por la venta, o sea, no sé qué es lo que querían hacer. Evidentemente también se habían copiado porque todos presentaron la misma solución, pero más allá de eso, no existe acá una cuenta de resultado por venta. Esa existe en los bienes de uso. ¿Sí? Bueno, esto... Profe, Sí. ¿qué pasa si los dividendos declarados yo no los cobraba? ¿Cómo influye en la medición? ¿No influye en nada? Si vuelven a estar declarados, tenés que volver a restar. Claro, en la medición al cierre sí decía que no se cobraba el 4 de octubre. Al cierre le tenía que restar los dividendos. Claro, porque si no están cobrados, van a estar incluidos en el valor de cotización que te informan. Está, gracias. Nada. Bueno, ¿y qué había que hacer cuando había inflación? Al valor histórico, el cuadro de APNE, digamos, llevarlo al momento de cierre o al momento de la medición, ¿sí? Calcular el valor histórico ajustado y hacer estas diferencias del BNR con ese valor histórico ajustado. Lo mismo que estamos haciendo, pero en vez del valor histórico, el valor histórico ajustado, tal cual ustedes ya hacían. Bien, si no quedaron dudas, vamos con plazo fijo. Profe, una pregunta. ¿Esa cuenta diferencia de cotización es una regularizadora? No, la diferencia de cotización es un resultado positivo o negativo, un resultado por tener. Resultado. Claro, Emilio, todas las no monetarias. Bien, entonces, vamos con plazo fijo. Para plazo fijo, vamos a resolver la actividad 8.3. ¿Sí? Dice, esto es un plazo fijo en moneda nacional y en dólares. El 11 del 9 se efectuó un depósito a plazo fijo por $50.000 en el Banco Nación Argentina por el término de 60 días.
Ese mismo 11 del 9 se efectuó otro plazo fijo en el Banco Nación por 40.000 pesos a un plazo de 95 días. ¿Sí? Otros datos. El cierre del ejercicio es el 31 del 10. ¿Sí? Entonces se hizo todo el 11 del 9. Es el 31 del 10 el cierre del ejercicio. Las tasas me dicen en este cuadro cuáles son para plazos fijos en dólares. ¿Sí? Desde $1.000 a $29.999. En estos plazos, estas son las tasas nominales anuales. Y desde $30.000 en adelante, estas son las tasas nominales anuales para estos plazos. Y si el plazo fijo es en pesos, estas son las tasas acorde al tiempo. ¿Sí? Un segundito. Bien. Tenemos las cotizaciones o sea, el tipo de cambio, digamos, a cada una de las fechas, tanto comprador como vendedor. Y tenemos que registrar todas las operaciones, evaluar y exponer el rubro al cierre. Entonces, vamos a comenzar con el plazo fijo en dólares. Ya habíamos charlado de operaciones en dólares, me parece que eran créditos en dólares. ¿Qué les había dicho yo puntualmente de las operaciones en dólares que devengaban intereses? A ver quién anotó. Les había dicho, usualmente hacemos de esta manera, pero si es en dólares, no vamos a hacer así, vamos a hacer de tal otra. ¿Qué les había dicho? Profe, puede ser que no se devengan los intereses. Sí y no, pero por ahí anda, pero no, porque sí se devengan los intereses. ¿Qué es lo que no hacía? ¿No se utilizaba la cuenta intereses a devengar? Ah, exactamente. No usábamos la cuenta regularizadora, pero no es que no se devengan los intereses, no hay motivo para no devengar. Simplemente no usamos la regularizadora por un tema de facilidad, digamos, ¿sí? Entonces, muy bien, eso es lo que hacíamos. Vamos a resolver entonces. Vamos al plazo fijo, vamos a comenzar con el plazo fijo en dólares. Otra cosa que yo les había dicho es que todos los cálculos los hacíamos en papeles de trabajo en dólares, ¿sí? Y esto para cualquier cuestión en dólar o en cualquier moneda extranjera. Y los íbamos traduciendo a pesos a medida que necesitábamos. Entonces, el plazo fijo, el 11 de septiembre nosotros depositamos $50.000, el cual nos va a pagar una tasa de interés del 5,85%. ¿Sí? Como el plazo fijo era mayor a $30.000 por un plazo de 60 días, estamos en esta línea de la tasa de interés. ¿Sí? Acá. Entre 60 a 89 días, el plazo fijo nos va a pagar 5,85% anual. Lo que tiene el plazo fijo es que los intereses no se calculan a interés compuesto como ustedes tal vez están acostumbrados a hacer, se calculan a interés simple. Es decir, que los intereses se calculan así, 5,85% anual dividido 365 días por los 60 días de plazo, ¿no? Esta va a ser la tasa por los 60 días. Entonces vamos a eso que hicimos recién, a multiplicar por el capital, ¿sí? Fíjense que no elevamos a la n, esas cosas son de interés compuesto, esas cosas no hacemos acá. Entonces, los intereses en dólares a devengar al finalizar los 60 días
este plazo fijo me va a pagar los $50.000, me los van a devolver más $480. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo a cómo se calcularon los intereses? Sí. Pero esto es para el caso de dólares, ¿no? O sea, ¿Cómo? lo de calcular a interés simple es para el caso de plazo fijo en dólares. Para cualquier plazo fijo. Ah, ok. Profe, ¿por qué dividió 365 para pasarlo a días? Claro, para pasarlo de días. Ah, ok. Exactamente. Bueno, entonces vamos a registrar la medición inicial, que ¿cómo tiene que ser la medición inicial? Por el valor neto de intereses, como todo, digamos, por el valor de contado, entre comillas. Y lo vamos a hacer acá. Plazo fijo en dólares por 500.000 pesos, equivalente a $50.000, a moneda extranjera. ¿Sí? Nosotros vamos a deshacernos de la moneda extranjera. ¿Sí? Tipo de cambio comprador, porque si nosotros tenemos los dólares, nosotros los vamos a vender, el banco me va a comprar. Fíjense que nosotros no estamos usando una cuenta regularizadora. Si esto fuera en pesos, acá en el plazo fijo pondríamos el valor más intereses. En este caso no tengo los intereses en pesos. Pondríamos el valor más los intereses, neteando de su regularizadora de los intereses. Entonces, en definitiva, mirando las dos cuentas, me quedarían 500.000. ¿Se entiende? Acá no hacemos eso. De entrada lo registramos por su valor neto de intereses. Entendemos la diferencia, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Entonces, esto fue al 11 de septiembre. Llegó a fin de mes. Como todos los fines de mes, tenemos que devengar los intereses. No importa que no haya transcurrido un mes entero, devengamos igual. ¿Sí? Devengamos igual. Entonces, los intereses que corresponden al 30 de septiembre son de $160. Como les digo, siempre todo lo hacemos en dólares. ¿Cómo llego a los $160? El total queda por 60 días, lo dividido por 60 días, por 20 días, que son los días que transcurrieron hasta el 30 del 9. Desde el 11 de septiembre al 30 del 9. Al 30 de septiembre. Son 20 días. Entonces, corresponden devengar de los $480 de intereses, devengo 160. ¿A qué tipo de cambio? Obviamente al tipo de cambio vigente a este momento, al 30 de septiembre, el tipo de cambio es de 10,10. Lo que tenemos acá. Entonces, traducido esto a pesos, los intereses son de 1.618. Reconocemos, devengamos los intereses positivos contra la cuenta plazo fijo. Aumentamos el valor del plazo fijo. Ahora mi plazo fijo vale más. ¿Sí? Llegó el 31 del 10, devengamos otra vez los intereses. En dólares calculamos los $480 dividido los 60 días por los 31 días que transcurrieron desde el 30 del 9 hasta el 31 del 10. Por el tipo de cambio vigente a este momento, los intereses son 2.558. ¿Qué es lo que registramos acá? ¿Sí? Llegó el cierre y si nosotros mayorizamos en este momento nuestro plazo fijo vale los 500.000 pesos que registramos al principio más los devengamientos de intereses, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estos 500.000 pesos están a un tipo de cambio. Estos 1.618 están a otro tipo de cambio y estos 2.558 a otro tipo de cambio. Eso es lo que ocurre con la moneda extranjera. Tenemos una mezcla de tipos de cambio acá. ¿Sí? Entonces, claramente va a haber una diferencia de cambio. ¿Cómo calculamos la diferencia de cambio? Obviamente, calculo la medición en dólares. ¿Cuál es el criterio de medición? ¿Cómo se llama esto?
Fíjense, estamos hablando de inversiones, pero ¿cuál es el criterio de medición que vamos a usar? Costo amortizado. Costo amortizado. Fíjense que no es el BNR, porque esas cosas que ustedes a veces dicen. Estamos hablando de un plazo fijo, en este caso en dólares, pero aplica para un plazo fijo en pesos. El criterio de medición es costo amortizado con la tasa que yo pacté o valor descontado del flujo futuro de fondos. ¿Sí? Todo, al ser en moneda extranjera, al tipo de cambio del momento de la medición. ¿Sí? Pero no cambia eso. Aplicamos la lógica como todo. Entonces, costo amortizado, 50.000 dólares, todo en dólares, más los intereses que se devengaron, menos las cobranzas. La verdad que yo no cobré el plazo fijo, voy a cobrar al vencimiento. Entonces, la medición al cierre es de 50.408 dólares, ¿sí? Lo paso al tipo de cambio del cierre, a este mismo 10,30, ¿sí? Entonces, la medición en pesos tiene que ser de 519.209 pesos. Mayorizo, miro, ¿cuál es la medición que tiene hasta ahora? 504. ¿Tengo una diferencia? Sí, que va a ser diferencia de cambio. ¿Sí? 15.032. Entonces, vuelvo a aumentar mi plazo fijo a la diferencia de cambio. ¿Sí? Nominal esta diferencia de cambio, después tendré que ajustarlo en todo caso. Si yo mayorizo, mi plazo fijo va a valer, debería valer esto. Vale esto actualmente, según el último mayor que tengo. Si aumento en 15, me quedan los 519.209. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, vamos al plazo fijo en pesos. ¿Sí? Acá teníamos medición inicial, teníamos un capital de 40.000 pesos por un plazo de 95 días. La tasa de interés era de 6,23, que está por acá. Esta. Perdón. 6,23. Vamos a calcular la tasa que aplicaría por estos 95 días, tal cual hicimos hoy. La tasa dividido los 365 días por los 95 días. Chequen en la empresa de referencia el plazo fijo, le va a dar el interés calculando así. Así que el interés va a ser el capital por esta tasa. ¿Sí? Por esta tasa, por el periodo de 95 días. No elevo a la n, no elevo nada porque es interés simple. ¿Sí? Entonces voy a registrar. Como es en pesos, sí voy a optar por usar la regularizadora. Entonces, el plazo fijo por el importe futuro a cobrar, el importe futuro a cobrar son los 40.000 pesos más los intereses. ¿Sí? Hoy en dólares habíamos registrado por el monto sin intereses. Acá vamos a registrar por el valor futuro a cobrar, regularizando con los intereses positivos a devengar, de tal forma de que yo, en este momento, si resto uno con el otro, me da el valor de contado, o el valor neto de intereses, mejor dicho, contra lo que me debitaron del banco, que fue lo que puse en plazo fijo. Y al finalizar cada mes, devengo los intereses. Tengo los intereses totales dividido la cantidad de tiempo por el tiempo transcurrido hasta fin de mes. ¿Sí? Lo mismo al 31 del 10. Los intereses dividido el tiempo total por el tiempo transcurrido hasta fin de mes, que en este caso son 31 días. Y es lo que registro acá. Intereses positivos a devengar e intereses positivos, como ustedes ya saben. ¿Sí? Es lo mismo que hacía acá en dólares. Lo que pasa es que en vez de usar la regularizadora, usaba la cuenta principal. Pero la regularizadora y la cuenta principal es lo mismo. Y el criterio de medición va a ser, obvio, otra vez, costo amortizado, en donde va a ser la medición inicial. Tenemos los 40.000 pesos, los intereses devengados, tenemos estos intereses más estos intereses,
cobranzas no hubieron, entonces la medición al cierre va a ser 40.380. Mayorizo, vamos a ver si hace falta ajustar. Mayorizo el plazo fijo en pesos, me da esto. Mayorizo su regularizadora, que sería esto menos esto menos esto, y hacemos la resta. 30.348,20. Esto según cuentas representativas. ¿Hace falta hacer algún ajuste? No, porque la medición que tiene actualmente en libros coincide con la medición que yo calculé. Justamente lo que venimos hablando siempre va a coincidir. Si yo devengué bien y registré todo bien, debería coincidir siempre, porque no cambié la tasa. Entonces, ya está bien medido el plazo fijo. ¿Cómo expondría esto dentro del activo? Dentro del activo corriente, dentro de inversiones transitorias, tendría la medición del plazo fijo en dólares, que sería esto, ¿sí? Más la medición del plazo fijo en pesos, que sería esto. Y en notas expondría que esto se compone por un plazo fijo en pesos y plazo fijo en dólares. Plazo fijo en dólares. En pesos es esto. En dólares es esto. Y este es el total. ¿Sí? Entonces, fíjense, antes de seguir, ¿se entendió? ¿Alguien se perdió? Estamos todos de acuerdo entonces. Más de lo mismo que venimos haciendo. Entonces, conclusión. Rubro inversiones transitorias es un rubro bastante heterogéneo, donde tenemos conceptos que se parecen mucho a créditos por venta, otros que se parecen a inmuebles, ¿sí? Tenemos, en consecuencia de esto, los criterios de medición también son varios. Todo lo que se parezca a créditos copiará la medición de los créditos, por ejemplo, costo amortizado o valor actual, como vimos recién. Todo lo que sea de fácil comercialización se va a medir al BNR, por ejemplo, las acciones con cotización o los títulos públicos con cotización. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes criterios. No es que acá, porque son de corto plazo, se miden al BNR o esas cosas que yo leo a veces. ¿Se entiende? ¿Por qué la medición al cierre es a costo amortizado? Porque si nosotros lo pensamos, ¿cuánto vale mi plazo fijo al cierre? Lo que yo deposité más los intereses que tengo derecho a cobrar. Y eso es costo amortizado, valor inicial más intereses devengados. Por eso es un poco explicación de la lógica, digamos, ¿no? ¿Me siguen en esto? ¿Le encuentran un poco más de lógica a la contabilidad en relación a lo que empezaron allá hace 3 o 4 meses? No. Ok, genial. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? No vamos a llegar a dar mucho más de inversión. Profe, ¿se puede hacer? Sí. Profe,
Profe, ¿podemos hacer captura del plazo fijo en pesos, por favor? Sí. Plazo fijo en pesos. Esto. Les decía, no vamos a ver mucho más de inversiones, al menos esta semana. Semana que viene seguramente vamos a seguir con algo de inversiones, con títulos públicos y algo más. En el aula virtual, fíjense los audiovisuales. También en el caso de inversiones va a haber hay un audiovisual que creo que también hice yo. Del módulo 3 de modelos contables está el caso, no sé si lo vieron, ¿cómo es que se llama? Ahora lo buscamos. ¿Ya hicieron print? Sí, profe. Bueno, fíjense en el módulo 3, uno de los últimos audiovisuales, que también lo sé porque lo armé yo, o sea, fíjense todos, ¿no? Pero en el que armé yo, se hace el ajuste por inflación y se hace la medición al cierre de bienes de cambio, de anticipos también, como para que tengan una idea. Fíjense lo que vimos ahora de pasivos, también está subido el video y seguramente de inversiones van a habilitar para que vean los videos también. Mañana quedaron con el profe que a las 8 nos juntamos, ¿no? Sí, Bien, la idea de mañana es resolver, voy a buscar algún examen parcial para que lo resolvamos juntos y salvo que ustedes necesiten el jueves alguna clase de consulta, nos juntamos el jueves, pero para consultas, si van a consultar, digamos. Así que bueno, estaría interesante que lo aprovechen. Así que bueno, si no hay más dudas, nos juntamos mañana a las 8 y vemos algún examen. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Profesor, mañana nos dicen sobre el tema de la empresa de referencia. ¿Cómo? Sí, Mañana es sobre empresa de referencia. ¿Mañana? sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, listo. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias.